Muy buenas a todos, soy Quique Montoro, coach de Qualismotus, y hoy os traigo la tercera edición de los minicursos. En los anteriores minicursos, en el primero analizamos la metodología observacional y los componentes en los que había que fijarnos, y en el segundo os traje un sistema de evaluación de Gary Gray, relacionando los planos de movimiento en sinergia, en cómo actuaban en un movimiento cada plano. Sobre todo vimos el concepto de tendencia de las fuerzas y tendencia de las articulaciones hacia esa tendencia ideal o hacia esa tendencia disfuncional. Pero bien, vemos sobre todo la necesidad de generar un sistema de evaluación y con lo que ello conlleva, ¿no? Sobre todo en la relación de los componentes que integran este sistema de evaluación. Lo que vamos a ver es cómo cada componente está relacionado con el siguiente o guarda relación con los demás pasos dentro del sistema de evaluación, ¿vale? Para nosotros lo más importante es eso, porque de esa manera luego podremos relacionar la información sacando conclusiones del todo objetivas. Lo primero que nos planteamos es el por qué evaluar, ¿no? A lo largo de los años hay mil métodos, mil herramientas de evaluación, pero sobre todo nosotros no, hacemos hincapié en lo que subyace, ¿no? Detrás de lo de... Vale, tengo un cliente aquí, ¿no? La primera pensamiento que nos viene a la cabeza es, pues, ¿cómo voy a perder tiempo, ¿no? En evaluar? Se va a quejar este cliente de que si le paso unos test, de analizar la información, de si yo estoy grabándolo mientras le paso unos test y lo veo en campo. Pero es el primer paso que debemos dar, ¿vale? Porque si no, imaginaros todo el caos que podemos generar a la hora de cuando vamos a generar las sesiones de entrenamiento, donde si yo no tengo ese punto de partida y qué limitantes aparecen en esa persona, cómo voy a establecer, por ejemplo, un trabajo de sentadilla con barra trasera o un trabajo de goblet squat, sin ir más lejos. Lo segundo es cómo vamos a analizar el movimiento, de qué son compone ese movimiento y cómo vamos a poder desglosarlo, ligado con la metodología observacional, ese entrenamiento del ojo, ¿no? Nuestra arma más poderosa que muchas veces y casi siempre está infravalorada porque tendemos a buscar herramientas o test que nos den un valor objetivo, como la medida cuantitativa que luego la veremos, pero claro, imaginaros que el cuerpo humano y el movimiento es un sistema complejo. Como vimos en el anterior minicurso, los sistemas que integran para que se genere movimiento, quedarnos en una vista o en una visión cuantitativa se va a quedar como poco cojo. Entonces tenemos que avanzar a entender esa relación entre los planos de movimiento, pero lo más importante, ¿dónde voy a poner yo el ojo para analizar qué está pasando? Que es un poco lo que nos da a veces ansiedad o de decir, es que no estoy viendo nada dentro de este movimiento, no sé qué factores limitantes están apareciendo. A partir de aquí usaremos las herramientas de evaluación, sabiendo el por qué queremos evaluar y qué queremos evaluar, sobre todo viendo ese movimiento, analizándolo. Podré elegir test transicionales, podré elegir test analíticos, podré elegir test de campo y podré elegir dinámica en entorno real, que al final es de lo que se va a componer toda esa serie de tipo de test, pero no antes. A partir de aquí analizaremos esa valoración cualitativa que nos va a ofrecer y por qué nosotros nos apoyamos tanto en ella, porque sí que tiene evidencia científica detrás de ella, pero nos abre la mente a pensar de manera en que si una persona siempre está realizando valgo en una propuesta de patrón de triple extensión, nosotros vamos a tender a pensar en si yo mantengo esta mecánica, ¿hacia dónde me va a llevar esto? Por mucho que tire 120 en sentadillas, por ejemplo. Y lo más importante, necesitamos un árbol de razonamiento donde vemos y analizamos de ese movimiento de manera global hasta valorar una dorsiflexión de tobillo de manera analítica. ¿Por qué voy a valorar una dorsiflexión de tobillo de manera analítica? ¿Vale? Esa relación desde una carrera o un cambio de dirección en un campo a la camilla o simplemente pensar en las personas de actividad física y salud. Tienen que andar y tienen que subir y bajar escaleras diariamente. Entonces lo primero que vamos a relacionar es el contexto donde nos vamos a mover. A partir de aquí se deberá hacer un análisis de toda la información y adquirirá la importancia de ese árbol
de razonamiento. Si no, lo único que estaremos haciendo será ir pasando test e ir matando moscas a cañonazos. Ahora paso un test que me valora la fuerza, ahora paso otro test que me valora la fuerza elástico explosiva, ahora paso un test que me valora la dorsiflexión de tobillo en pasivo, y al final hacemos una acumulación de datos que, si no establecemos un sistema de evaluación que nos seamos capaces de organizar todo esto, va a ser imposible que saquemos conclusiones objetivas. Entonces, a partir de aquí, lo primero que vamos a ver es, dentro del por qué evaluar, esa detección de marcadores de riesgo lesional, ¿vale? A menudo lo que vamos a ver son marcadores subjetivos, pero sobre todo porque vamos a trazar líneas de plomada donde vamos a ver ese desplazamiento en los apoyos, vamos a ver esa relación en el tronco, vamos a ver esa relación en los miembros, ¿vale? Lo que intentamos de detectar son desde esas limitaciones globales en una cadena de movimiento, como puede ser del pie hasta la cadera, hasta esas limitaciones estructurales, en ese apoyo que me está fallando, ¿es el pie, es la cadera o es la rodilla? Pues habrá que establecer una relación. Después, sobre todo, identificar movimientos disfuncionales, porque a nivel de disfunción lo que podemos observar es gente que en el día a día repite un movimiento 1000 veces, y simplemente porque a nivel articular o una palanca u otra no está trabajando de manera eficiente, eso se queda fijado y se repite en el tiempo. Entonces lo que hacemos es fijar dentro de un patrón motor esos movimientos disfuncionales, como sentarse y desplazar siempre el peso hacia la izquierda. Eso va a provocar una serie de desgaste en esa parte del hemisferio, y habrá que detectar por qué se está produciendo ese desplazamiento de la carga, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación, no? Pues lo primero y el primer paso que hemos dicho es analizar el movimiento, pero ¿en base a qué? Pues bien, el movimiento tiene unas características donde el equipo de Qualys detectamos y analizamos esos bloques autoorganizativos del movimiento compuesto por 4: esa postura, ese ROM funcional, el timing coordinativo y la gestión de fuerzas, que vamos a ver desglosado posteriormente. Con estos 4 puntos yo soy capaz de analizar cualquier movimiento que sea una voltereta, sea un desplazamiento lateral, sea ir en bici, sea ir en patín, sea un descenso de downhill, ¿vale? Sea una persona andando, sea una persona subiendo por las escaleras. Entonces, dentro de esas características, dentro del análisis movimientos, tenemos aquí el ejemplo que ya traje de un hang squat snatch donde se va a colocar debajo de la barra, ¿vale? Y yo ya tengo que ir observando en esos componentes que he hablado antes, en esa postura, ¿no? Esa seña identificativa que de alguna u otra manera podemos identificar hacia dónde van esos equilibrios, ¿no? Podemos vulgarmente llamado esa mala o buena postura, ¿no? Si esas curvas se mantienen, si a nivel de rodillas están más abiertas o más cerradas, si a nivel de pies están más hacia versión, más en neutro, más hacia inversión, si está rotado, todo eso es lo que podemos identificar. A nivel de ROM, de las articulaciones donde se aplican, resisten y estabilizan fuerzas. Fijaos, tengo un ROM máximo donde estamos teniendo estos segmentos muy alejados con una carga simétrica, pero donde aquí el hombro va a sufrir bastante si no tenemos una ejecución eficiente, porque está en su posicionamiento más peligroso, una carga que va de adelante hacia detrás y hay que estabilizar, y sobre todo esa posición de 5 dedos arriba, donde a nivel de cápsula, cabeza, manguito de los rotadores y demás, por analizado científicamente y demás, es una de las posiciones más peligrosas para el hombro respecto a todo el segmento del cuerpo. A partir de aquí, vemos ese timing coordinativo que hemos hablado, cómo se produce ese gesto, cómo es a alta velocidad, baja velocidad, con mucha fuerza, hay que aplicar mucha fuerza, hay que resistir mucha fuerza por encima de la cabeza, hay que tener en cuenta cómo se genera esa transmisión de fuerza desde el suelo hacia la altura de hombros, y cómo se transmite hacia la mano para luego meterse debajo de esa barra y estabilizarla. Como veis, diferentes manifestaciones, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A nivel de coordinación y sincronización entre hemisferios. Y por último, esa gestión de fuerza desde una visión triplanar. Yo no solo me tengo que centrar a la hora de entrenar a alguien y de analizar qué segmentos producen fuerza. Aquí lo que podemos ver es que el plano sagital a nivel de dorsiflexión nos está fallando, porque estamos yéndonos a demasiada eversión, hay una rotación en la pelvis, este hombro
está más elevado que el otro, y lo que estamos haciendo aquí es sobrecargar muchísimo y solicitar mucho el trapecio, y veis como a nivel de movilidad de tobillo, ¿vale? En este tobillo de aquí se está generando toda una cadena y un desencadenamiento de fuerzas. Pues bien, yo ya no tendré que trabajar con este chico a nivel de plano sagital, sino tener en cuenta que estas rotaciones se producen en plano frontal y en plano transversal. Deberemos orientar esas estrategias en las sesiones hacia paliar estas cosas, ¿vale? A partir de aquí, lo que quiero ver es cómo compensa, pero ¿cómo analizo yo si una persona está compensando o no? Pues bien, dentro de esta metodología observacional, el ojímetro básicamente es nuestra arma más poderosa, y analizando el deporte, porque claro, una cosa es un análisis de un movimiento descontextualizado, pero tener en cuenta que lo primero que me interesa dentro de esa dinámica de evaluación es primero analizar ese deporte, qué demandas tiene, por ejemplo, futbolistas, si van a sufrir más hacia aductores, si una de las lesiones más comunes es a nivel de isquiotibiales, si otra lesión también viene a nivel de tríceps sural, cómo son sus apoyos, cómo son sus movimientos, qué demandas a nivel fisiológicas tiene, y sobre todo relacionarlas con las del movimiento. A partir de aquí, en esa metodología observacional, lo que vamos a trazar son líneas de plomada para ver dónde observar, observar entre hemisferio inferior y hemisferio superior y core y raquis, y ver qué hacen los miembros, si están en cadena cinética cerrada, si están en cadena cinética abierta, si hay transmisión de fuerzas, si hay solo producción, etcétera, ¿vale? Y luego qué harán los segmentos, por una parte los de la parte izquierda y luego los de la parte derecha. Eso es donde nos vamos a centrar dentro de la metodología observacional, ¿vale? Que tiene relación con el análisis de movimiento y los bloques autoorganizativos de ese movimiento. Como veis, existe la primera relación ya dentro de la valoración. Esta metodología observacional lo que nos hace hacer es esa línea de plomada a nivel de pies, ¿vale? Esa línea de plomada a nivel de rodilla-cadera, esa línea de plomada a nivel escapular, a nivel de hombros, a nivel de tronco, ¿vale? Y sobre todo a nivel muñecas y por encima de la cabeza. Entonces, tenemos ya la visión hecha. Lo primero que voy a hacer en la primera repetición es fijarme en esos pies. Lo segundo en la cadera, lo segundo en la línea escapular. ¿Por qué? Porque no solo vamos a analizar el movimiento global de si una falta de dorsiflexión me está afectando a una mecánica del hombro, sino luego, dentro de, como hemos dicho, esa organización de hemisferios y segmentos, se está produciendo las compensaciones, porque ahora vamos de lo global al analítico, pero una vez encajonemos al problema, como veremos luego, las propuestas dentro de las sesiones de entrenamiento irán de lo analítico a lo global, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, habrá que tener una mínima noción de esos subsistemas musculares y cadenas de movimiento, cómo afectan, ¿vale? Desde que he dicho ese pie hasta la cadera o desde ese pie hasta el hombro. Y la observación segmentada, ¿vale? Son los puntos más importantes a seguir dentro de esta metodología observacional, porque si no nos podemos volver locos y es cuando viene el no veo nada. En este apoyo, en esta mecánica, no estoy viendo nada, pero si observáis, aquí lo que se puede ver es que hay un desplazamiento de la carga hacia la izquierda, es que hay una rotación externa más excesiva en esa pierna derecha, es que a nivel de ese hombro derecho está más pegado hacia la oreja y por lo tanto hay una demanda a nivel de trapecio superior más excesiva, e incluso cuando hay desplazamientos laterales existe una rotación, ¿vale? Luego podemos jugar con las visiones. Lo que hacemos nosotros es ver esta visión frontal posterior, luego lo que hacemos es verlo desde frontal anterior y verlo desde el lateral para ver qué ocurre en ese plano sagital. Así cubrimos todas las demandas, ¿vale? Una vez hemos hecho esta observación, nos faltan más cosas, ¿vale? Y ahora, ¿qué utilizo, no? Ya he visto la mecánica, ya he analizado ese movimiento, ya he visto cómo es esa postura, cómo son esos rangos, ya he hecho esas líneas de plomada, ya he visto que, pues bueno, aquí hay un desplazamiento de la carga, ¿vale? Pero ¿y ahora cómo lo hago para ver si tengo un problema en el tobillo, en el hombro, de dónde me viene? Pues bien, necesitamos esas herramientas de evaluación. Y esas herramientas van a ir en ese criterio y selección de test
qué metodologías uso, si tengo un electromiógrafo, si tengo una plataforma de fuerza, si voy a usar una valoración funcional, si lo que voy a hacer es un análisis mediante esos test, si voy a valorar la fuerza, si voy a valorar la movilidad, si voy a valorar la estabilidad. Es lo primero que tenemos que tener claro. Y si hemos visto antes, lo que he dicho es que lo primero y más demandante es ese análisis del deporte o de la actividad que haga esa persona. No tiene por qué estar haciendo un deporte, también nos podemos encontrar con una persona de actividad física y salud que simplemente quieren encontrarse mejor, pero que vienen con sus molestias o dolores habituales. A partir de aquí, tener en cuenta que tenemos tanto valoraciones cuantitativas como cualitativas, que veremos las diferencias, ¿vale? Esto se puede relacionar con ese análisis del movimiento, con ese análisis del deporte y con esa metodología observacional. Como veis, este sistema de evaluación va cogiendo color, organizándose y las herramientas de evaluación quedando a disposición y por debajo de todo lo que hemos dicho. Si empezáramos este sistema de evaluación con estas herramientas y estos test, mirar todo lo que nos estamos dejando por encima, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, como vemos en la imagen, puedo hacer un screening en un overhead squat test o en una plataforma de fuerzas, en función de la disponibilidad que tengamos, pero sobre todo en lo que queremos evaluar. Las cuantitativas nos van a dar valores objetivos y cerrados, en cambio las cualitativas van a dar valores subjetivos y abiertos, donde necesitaremos un filtro para sintetizar esa información, como he dicho antes, ese desplazamiento hacia izquierda. No le puedo poner una puntuación de 1, 2 o 3, o si me baja el culo por debajo de 90 grados, pero existe una retro de pelvis, ¿lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta? ¿Qué puntuación le doy? Aquí vamos un poco más allá. ¿Por qué se produce esa retro de pelvis? ¿Por qué se produce ese desplazamiento de la carga? Hay que ver ahí qué está pasando. Entonces, tenemos multitud de test, como he comentado antes, test de fuerza, de movilidad, de equilibrio, disponemos de dispositivos de medición, disponemos de esa valoración funcional en ese screening, pero lo más importante, sobre todo, lo primero que vamos a tener en cuenta son las demandas del individuo con el entorno y con la tarea. Es decir, en qué contexto se mueve, cómo generamos esas tareas y sobre todo durante cuánto tiempo está generando esas tareas este individuo, ¿vale? Una persona que trabaja 8 horas sentada, una persona que juega al fútbol, una persona que se dedica a hacer lanzamiento de jabalina, ¿vale? El primer paso. Y luego eso es lo que nos va a dar respuesta a qué herramientas queremos elegir. Porque si quiero hacer una valoración más orientada a ver las demandas de fuerza que tiene, puedo elegir un tipo de trabajo como la sentadilla con ese valor cuantitativo a nivel de kilos, pero sobre todo también puedo utilizar esas plataformas de fuerza donde podemos trabajar a nivel de squat jump o a nivel de CMJ, contra movement jump, ¿vale? Para ver de qué manera a nivel concéntrico se genera esa fuerza o ver ese trabajo elástico explosivo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí nos aparecen preguntas como, vale, pero ¿qué uso? La electromiografía, utilizo un test como el Sprint, utilizo una Kuznavet, utilizo el T-Test, utilizo un CMJ, un SJ, utilizo el Kinovea para medir ángulos. Vale, vamos a frenar un poco, ¿vale? Porque dentro de estos test, lo que debemos hacer nosotros es, con lo mínimo, cubrir el máximo. Pensar que tenemos a una persona que viene a entrenar con nosotros y lo que no podemos hacer es estar una semana o 3 horas pasándole test. Entonces, sabiendo que el movimiento está totalmente correlacionado con esas demandas de fuerza, si lo que estoy tratando de evaluar es la fuerza y vemos compensaciones por todos los lados, lo primero que vamos a sospechar es que hay una falta de fuerza, ¿vale? Pero lo segundo que vamos a sospechar es, si yo veo que esas rodillas me entran en un valgo en un deep squat test, puedo imaginar que te puedo tener un problema a nivel de cadera o a nivel de, de tobillo. Entonces, nosotros, asegurándonos esa correcta cinemática, podemos incidir
en esa producción de fuerza, ¿vale? Como hemos dicho, analizamos el movimiento y vemos en qué falla. Es por eso la relación que hacemos. A lo mejor no me interesa tanto hacer un test de una sentadilla pesada para ver cuánto está meneando, si cuando él se coloca ante esa sentadilla está compensando por todos lados. Hay una retro, hay una excesiva flexión del tronco, hay un desplazamiento de la carga, hay una rotación del tronco. Primero iremos a arreglar todo eso y luego ya posteriormente iremos a hacer una evaluación de fuerza como tal. Vale, una vez vistas estas herramientas de evaluación y estos test, lo que necesitamos es nosotros cómo hacemos esa valoración cualitativa, porque claro, si no tenemos valores objetivos, eh, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la relaciono? Porque en un salto horizontal puedo saltar 50 centímetros y puede estar bien, y después de entrenar y generar ese trabajo de fuerza durante 4 semanas puedo saltar 60 centímetros, pero en esos dos saltos también puedo estar metiendo esas rodillas hacia abajo, o excesiva flexión de tronco, o excesiva desplazamiento de la carga, o aplicar más fuerza en una pierna u otra. Pues eso es lo que vamos a ver en esta valoración cualitativa, porque independientemente cuando mejoremos estas compensaciones o fugas de fuerza, esa producción en ese plano sagital de fuerza se va a ver favorecida. Es por eso que lo hacemos así. Entonces lo que vamos a hacer lo primero es esa relación entre mecánicas distales, que ese problema en el tobillo, cómo me está afectando al hombro contrario en una mecánica como hemos visto como el hang squat snatch. Esa disminución del rendimiento que me producen esas fugas de fuerza y ese aumento del porcentaje lesional, pero de riesgo lesional, pero no podemos saber cuánto. Pero nos da igual, sabemos que eso está ahí. Y una combinación de ejercicios sostenidos en el tiempo más ese tiempo, ¿vale? En constante aumento, lo que va a producir es acercarse a esa posible lesión por sobreuso, y porque estamos dejando que esa compensación y esa fuga de fuerza se esté manteniendo en el tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero que nos preguntamos nosotros es ¿hacia dónde me va a llevar esta mecánica si yo la dejo pasar y solo me estoy centrando en valores objetivos como pueden ser los kilos de una sentadilla o los centímetros que lanzo la pelota? ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro, este sistema se relaciona directamente con la metodología observacional. Si lo que hacemos es entrenar el ojo de alguna manera, conseguiremos detectar estas compensaciones y estas disfunciones dentro de los movimientos. Y lo más importante de todo, vamos a poder analizar cualquier tipo de movimiento, que es lo interesante de esto. A partir de aquí, necesitamos un árbol de razonamiento para sintetizar la información. Lo que vamos a hacer es encajonar al problema. Si hemos visto que hay una excesiva rotación externa de cadera y una eversión en ese pie que me afecta directamente a una rotación de tronco y a una demanda excesiva de ese trapecio, y por lo tanto ir generando muchos problemas a nivel de supraespinoso en ese hombro, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero, voy a ir a la limitación, ¿vale? Y voy a ir de lo global hacia lo analítico. Desde esa observación real, total en este movimiento, a ir desglosando en esos test más analíticos desde carga a descarga. Y entonces podré ver si esa limitación en el tobillo es articular a nivel de esa congruencia articular, o simplemente me viene por una extensibilidad del sóleo, ¿vale? A partir de ahí habrá que decidir y qué estrategias utilizar para ganar esa dorsiflexión de tobillo y incidir sobre ese efecto de onda de agua, donde una ganancia de grados del tobillo y de control del pie, de la eversión y de esa transmisión de fuerzas me va a venir beneficiado en toda la cadena de movimiento y seguramente en esos kilos encima de la barra, ¿vale? Y nada más, con esto termina el minicurso de generando un sistema de evaluación y los principios que subyacen dentro de él. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos cursos llenando todos estos cajones de esos sistemas de evaluación y trayendo muchísimos más ejemplos prácticos. Hasta luego.